Muy buenas noches, les habla Letiana Botero del Hospital San Roque en su programa Salud en Línea. Hoy vamos a tocar el tema sobre las caídas y los traumas. Vamos a explicar más o menos qué debemos nosotros hacer con una persona que se nos accidente en casa, sea que se nos caiga una escalera, sea que se nos caiga a su propia altura, se caiga en una moto, pasemos y nosotros veamos el accidente, cómo hacer. La vida de la persona y el estado físico y las consecuencias de ese accidente dependen en la mitad de las veces o en su gran mayoría de la manera como auxiliemos a esa víctima o a esa persona del accidente. Lo primero que debemos valorar a una persona que tiene un accidente, que está en el suelo, que de pronto no está respondiendo ni verbal ni con ningún movimiento, cuando nosotros no le arrimemos, lo primero que tenemos que mirar es si tiene pulso. ¿Dónde vamos a coger el pulso? Normalmente en esta zona radial, en el brazo, ¿cierto? Aquí podemos encontrar el pulso, sentirlo, saber que la persona está viva. Si de pronto no sentimos el pulso fuerte, ahí lo vamos a hacer junto del cuello, ahí también se escucha un poquitico o se siente un poquito más fuerte. Vamos a mirar si la persona tiene pulso, ¿cierto? No la vamos a mover, porque lo primero que no podemos hacer es moverla y salir con ella corriendo y cogerla, tirarle al primer carro que pasó, porque una de las lesiones que más consecuencias tiene es la lesión cuando se hace en columna. Un mal movimiento, una mala postura, coger una víctima mal puede haber severas consecuencias. Una de esas es de pronto una parálisis total o que la persona quede inválida por una mala posición, porque en la columna vertebral, dentro de esas vértebras de la columna hay una cantidad de terminaciones nerviosas que llevan información a las extremidades superiores, a las inferiores, y va toda esa parte del sistema nervioso que empieza desde la cabeza. Entonces podemos tener consecuencias fatales a futuro por movilizar mal un paciente. Entonces lo que tenemos que tener cuidado es ver que nuestra víctima está viva. Si estamos solos, tratar de buscar ayuda, porque obviamente no vamos a ser capaces de movilizarlo solo. Verificar que el paciente no tenga sangrado por ninguna parte, que no tenga sangrado por oídos, por nariz, por boca, por cabeza, y empezar a mirar sus extremidades, que no estén deformes, porque si hay una deformidad puede ser una fractura y hay que movilizarla. ¿Cómo movilizarla? Fácil, con lo primero que encontremos. Una tabla nos puede servir, un cartón grueso nos puede servir para inmovilizarlo, y simplemente lo ponemos en la extremidad y lo vamos a atar o amarrar con lo primero que encontremos: pañuelos, tiras, cuerdas, cabullas, con lo primero que encontremos para inmovilizar la extremidad si se encuentra fracturada, ya sea la pierna o ya sea el brazo. Y es fácil determinar por lo que les digo, normalmente está como deforme, normalmente lo vemos derecho, pero si hay un accidente y está fracturado lo vamos a ver de pronto en una posición triangular, o lo vamos a ver en esta posición así, ¿cierto? Va a producir mucho dolor, entonces vamos a inmovilizarlo. Después de que tengamos una parte fracturada ya inmovilizada, lo que vamos a hacer es mover el usuario en bloque, preguntarle si ya ha despertado, cómo se siente, qué parte le duele, qué día es hoy, cómo se llama, dónde vive y qué le pasó, para saber si está consciente. Es importante saber si está consciente, si está orientado. Si de pronto está inconsciente, no sabe cómo se llama, podemos pensar que el golpe, el trauma lo sufrió más en la cabeza, y poder pensar que allá adentro hay un trauma, que hay un hematoma, que posiblemente corre riesgo la vida del usuario si no lo hacemos de inmediato, así no veamos por fuera absolutamente nada. Es importante ver que no esté sangrando por oídos, porque también nos puede indicar un trauma en la cabeza y está sangrando de una parte rota, y cuando hay sangre normalmente hay una herida. Entonces hay que mirar que esa herida se deba parar el sangrado para que no haya una hemorragia mayor y una muerte por un choque polémico, o sea, una pérdida de toda la sangre que el cuerpo tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer si hay una herida grande y está sangrando? Coger el primer paño que encontremos, sábanas, fundas, trapos, lo más limpio posible, ¿sí? No echar café, no echar tierra, porque eso sí hace que pare el sangrado, porque obviamente se empasta ahí y cierra el acceso de la sangre, pero hay una gran contaminación y un riesgo de infección severo. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente no lavar, hacer presión sobre la herida donde quiera que esté, vendar o amarrar con sábanas o trapo lo mismo que encontremos, e irnos al centro hospitalario más cercano. Igual si es una fractura, la misma historia. Si el paciente no responde y está inconsciente, lo primero que vamos a hacer es llamar al 123 para que nos auxilien, no importa en qué parte esté, buscar ambulancia de los bomberos o llamar al hospital a ver qué solución nos dan para poder saber qué hacer con el usuario. No moverlo solo, como les digo, para evitarle el riesgo posterior al paciente de un trauma más severo, pero sí auxiliar a la víctima lo más pronto
pronto posible. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Recuerden que les habló Leidiana Botero en su programa Salud en Línea de nuestro Hospital San Roque. Hasta pronto.